Al momento que renunciamos teníamos 0 clientes. Y apenas renunciamos teníamos como 30 o 2 semanas después. Cuando llega la palabra unicornio, ¿no? O sea, esta última ronda de inversión en donde levantas y la evaluación está a $1,100 millones. Y ya llegando a un acuerdo, el cual te convierte en unicornio por la evaluación. Pero es que es mucho menos sexy de lo que parece, porque tú firmas el contrato y pasan como 90 o 100 días de procesos legales, de auditoría, ¿sabes? Mi invitado de hoy es Poncho de los Ríos. Entró a la universidad en Stanford y fue parte de Y Combinator, la aceleradora de startups más importante del mundo. Así fue como desarrolló Nowports, su plataforma digital que ayuda a medianas y grandes empresas a llevar toda su logística y que ya es considerada como una empresa unicornio por valer más de $1,000 millones. A sus 23 años, Poncho ya es todo un experto en ingeniería de software, levantamiento de capital y ventas B2B. Una verdadera locura. Yo soy Juan Lombana, entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes, chismoso, profesional y autor del libro de marketing número 1 en Amazon. Click, Swipe, Tap, Tap, la guía definitiva de marketing digital. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que leer o escuchar. Te dejo el link aquí abajo. Ahora sí, vámonos a darle crán al alacrán para que Poncho nos cuente cómo funciona su negocio. Mis queridísimos marketplaces, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cómo Funciona Tu Negocio. El día de hoy estoy con nada más y nada menos que Poncho de los Ríos. Bienvenido, Rockstar, mi panda. Un gusto estar acá, No, hombre, esto es un honor estar con esta comunidad y contigo acá, platicando. Eres un tipazo, muchísimas gracias. La verdad es que estoy bien agradecido contigo por haberte dado este tiempo. Sé que estás en el momento más en friega de tu vida, probablemente. Sí. Esperemos que sí, ¿no? Y que no estés más en friega. Sí. Sueños. Que esté todo mejor, pero que tú estés más tranquilo, Claro. ¿no? Pero eso me demuestra como el tipazo que eres y la persona que eres y eso ya lo iremos viendo durante el episodio, pero seguramente es lo mismo que te pasa a nivel negocio. No, te agradezco. Y en verdad, te lo decía antes de arrancar, un honor estar acá. Nos conocimos ayer, buena historia de arrancar nuestra amistad. Yo no le iba a contar. No, cuéntala. Puedes contar que Juan nos hizo garras en pádel ayer. Miren, la verdad lo que pasó fue que, pues justo, Poncho iba a venir hoy al episodio. Bueno, le hablo a mi cámara. Sí. Y porque tú ya te la sabes. Y vi que subió una historia de que ya llegó a Ciudad de México de antes. Yo juego pádel todos los martes. Y entonces dije, buenísimo, pues lo voy a invitar a un pádel. Porque ya sabía que te gusta el pádel. Quieres traer como un torneo, ¿no? De nuevo. Porque Sí, nos hemos torneo a finales de mes. está muy padre eso. Y jugamos, y estuvo muy bueno, la verdad, me la pasé muy bien y creo que fue un muy buen icebreaker. Sí, bonding, o sea, ya llegas hoy a la plática mucho más en confianza. Totalmente. Pero sí intenté no dar bolazos ni nada de eso, porque dije, ahí eso ya va a pasar de ser un icebreaker a ser un deal breaker. Sí. Oye, ya no voy a poder ir mañana al podcast, perdón. Sí, aquí Wilson, ¿no? Aquí un tatuaje de pelota. Oye, mi querido Poncho, la primera pregunta que te voy a hacer, bueno, las primeras dos preguntas son como las preguntas insignia de este podcast, y es una en la que normalmente los invitados pues explican la parte como más amplia de lo que está pasando con su negocio. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué negocio tienes? Y la segunda es, ¿cómo funciona tu negocio? Sí. Mira, ahorita vamos a verlo más a detalle porque creo que cuando hablamos de logística hablas de mucho tipo de logística, paquetería, contenedores, etcétera, pero prácticamente Nowports es el sistema operativo para los equipos de cadena de suministro, ¿ok? Entonces, todo lo que tiene que ver con logística, importar o exportar carga, lo puedes ver directo desde nuestra plataforma, y el financiamiento también para que puedas comprar muchos más productos al otro lado del mundo desde nuestra plataforma, ¿no? Ok, me gusta, muy sencillo. Se ve, ¿sabes qué se ve? Que tienes el training de un pitch ya, Sí. ¿no? O sea, porque normalmente si le preguntas a alguien más qué es tu negocio, se van a aventar 2, 3 párrafos. Pero alguien que está como muy entrenado en levantar capital y en hacer estos pitches como súper rápido, lo tienen ya en un tweet, ¿no? Claro. Esto es lo que yo me dedico. No, y creo que después, igual que muchos otros, que todos los demás negocios, tiene sus complejidades y tienes que explicar qué hacemos, qué no hacemos, pero bueno, este es como el brief, es lo que, si lo ves de lejos, ese es nuestro producto, ¿no? Totalmente. Oye, y fíjate, tienes un perfil en el research que estoy haciendo bien particular. No sé si te lo hayan dicho, pero no es tan común
digo, probablemente nada de tu historia es tan común, pero no es tan común un programador, ¿no? O una persona técnica que tenga buenas, o muy buenas habilidades y que le guste sobre todo en el tema de la venta, el tema de hablar, el tema de dar la cara y así. Normalmente lo que pasa es pues, casi siempre son dos personas o una persona que entrena la otra vida. Claro. Luego Mark Zuckerberg, que sí tiene el perfil técnico, pero al principio era malo para el tema de las ventas y de hablar, y se fue entrenando con el tiempo. Y me encanta ese perfil porque creo que es el perfil más vendido hoy en día. Claro. Y más importante para ser exitoso. No, es buen comentario. A ver, obviamente lo agradezco, ¿no? Yo creo que a través del tiempo también me fui adaptando mucho a eso, ¿no? Hay un momento en el que la mayor forma en la que podía sumar valor a Nowports era programando. Sí. Y después era levantando capital y después atrayendo talento. Y la verdad es que llevó entrenamiento, llevó leer libros, ¿sabes? Tratar de entender un poco el cómo era hasta romper barreras de que era muy introvertido, algo así, ¿no? Y ahora ya me siento un poco Más cómodo. Sí, más cómodo, mucho más cómodo. No, te ves, de verdad que sí. Y yo lo he platicado mucho y me identifico bastante contigo porque yo también tengo soy ingeniero, Claro. pero me encantan las ventas. Y creo que esa intersección es en Sí, es superpoder, en mi opinión. superpoder, totalmente. Oye, me voy a regresar un poquito a tu historia cuando tenías 16 y te fuiste a este verano en Sí. Stanford. ¿Cómo te enteras de estas cosas? O sea, yo veo a un chavo de 16, ¿en dónde va a sacar la información? ¿A quién seguías en Twitter? ¿A quién le mandas un mail? O sea, ¿de dónde sacas este tipo de oportunidades de verano en Stanford cuando tienes 16 años y la mayoría de la gente está jugando Fortnite? Sí, es que, ¿sabes que yo creo que hubo una etapa de mi vida, como de los 11 a los 18, en que yo llevaba una doble vida, en la que trataba de ser como alguien normal en la escuela, ¿no? Y tratar de ahí, salir mucho de fiesta, etcétera, en esa edad. Y también llevaba una vida de estar súper clavado con programación y aprender de desarrollo web, etcétera. Y me ganché tomando cursos en línea. Literalmente me acuerdo que era un anuncio de los que te salían en YouTube mientras tomabas el curso, ¿sabes? Y vi que había un verano de programación en Stanford. La verdad se lo pedí a mis papás. Al principio estaba medio difícil, pero bueno, conseguimos una beca, me terminé yendo y me encantó. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Como que te empiezas a meter a videos de YouTube y los videos de YouTube, pues hay publicidad tarjetada de ellos y de ahí encuentras el anuncio y te vas a Stanford. Y el chavo que se mete a ver tutoriales de Fortnite, pues nunca va a ver ese tipo de anuncios. Sí, y mira, incluso creo que eso que dices de que una cosa lleva a la otra, hay varias veces en las que he hecho catarsis, ¿no? Porque creo que Nowports ha ido a un lugar medio lejos, pero queremos ir mucho más, ¿no? Entonces a mí tengo agendado una vez al mes todo el tiempo preguntarme cómo vamos al siguiente paso, ¿no? Y para eso tienes que entender los puntos por los que has pasado y tu historia. Y me he dado cuenta que a veces ir a una conferencia a la que no iba nadie, ¿sabes? Ahí conocí a uno de mis mayores tutores o coach de programación a esa edad, ¿no? A los 14 años. Y él me enseñó eso, como ya sabía programación, ya podía entrar a ese verano, ¿sabes? Fue como pasito a pasito, ya ahora todo hace sentido. O sea, si conectas los puntos, ahí van en buen camino. Muy como el speech de Steve. Sí, sí, exacto. Esa frase la tengo yo en una diapositiva al final de una disco. Sí, entonces la tengo como muy porque es totalmente real, exacto. Unos años después, ya cuando estás en la UDEM estudiando y decides salirte para... No te está encantando lo que estaba pasando y te vas te sales para irte a Stanford y le escribes a Esther Wojcicki de que, oye, vamos a armar algo. En ese momento de salirte, ¿ya tenías en la cabeza la historia de éxito de un dropout o emprender? ¿O simplemente era quiero estar en California o quiero estar en Estados Unidos a ver qué pasa? Me jugaban varias cosas en mi mente y acá hablando completamente transparente, ¿no? Yo creo que el ego me jugaba en contra de que yo creía que sabía programar muy bien. Y la realidad es que después me di cuenta que no, ¿sabes? Entonces yo ya me sé todo, ¿para qué voy a estudiar? ¿Sabes? Y creo que había ego. Ahora, nunca me fui del lado del dropout, porque aunque suene falso o artificial, siempre me ha encantado estudiar. O sea, yo hasta hoy en día tomo cursos y cursos medio intensivos, ¿sabes? Entonces, sí, cuando me salí de la UDEM y me fui a California, siempre me fui con la mentalidad de volver a entrar a estudiar, ¿sabes? Y yo creo que hasta hoy en día la tengo, a lo mejor no universidad, pero una maestría, etc. ¿Y entonces qué fue? Al principio, como yo se la vendía a mis papás, fue, me voy a salir de la UDEM, quiero trabajar en una empresa en Estados Unidos para ver si a eso me quiero dedicar toda mi vida. Entonces, si me gusta, en 6 meses regreso a estudiar ITC. Y si no, buscaré otra carrera, ¿sabes? Esa fue como la transacción que hice con mis papás. Y bueno, la compraron. Sí. E igual yo creo que dentro de mí ya me imaginaba no volver, ¿no? Totalmente. Oye,
Y entonces te vas para allá y entras a Juno. Sí. Y ahí en Juno, digo, un poquito de research de lo que has dicho en otros lados, en otras entrevistas, me parece que tenías ahí una vida, pues, al menos en estas variables soñada, ¿no? O sea, estás ganando $14,000 al mes o por ahí. Eso creo que un día lo dijiste en una entrevista. No sabía que lo había comprado, pero sí. Ahí está, mira, nunca sabes lo que está. Esa es la bronca de internet. Sí, Sí, ya que lo dijiste, ahí está. Ahí queda. Güey, te estaban pagando Stanford a la vez. Sí. Vivías en California. O sea, era el sueño de muchísima gente, del 99% del mundo. Sí. Ese sería el sueño. Y renuncias para fundar una startup. Sí. O sea, explícame el proceso de una decisión que al parecer no tiene nada de sentido Sí. y que después, obviamente, tuvo todo el sentido del Claro. mundo, pero en ese momento arriesgaste tu vida entera en una gran posición Sí. para fundar Newport. Ahí, Juan, ese es muy buen punto. Yo veo tres factores clave en ese entonces que me ayudaron a tomar la decisión. Ok. El número uno era Esther. Influyó increíblemente ahí. Esther Wojcicki, sí, que me hospedó allá y digamos que me adoptó de cierta manera. ¿Por qué no, ya que la traes hasta bien a la plática, platica un poquito quién Sí. es? Mira, Esther Wojcicki... ¿Por qué te llevas con él? Porque es como tu tía. Sí, mi tía, ¿no? No, y la realidad es que Esther es de Rusia, emigra a Estados Unidos y la verdad era maestra, se convierte en una maestra muy reconocida, diría yo, en California, donde le tocó enseñar a los hijos de Steve Jobs y le tocó enseñar a varios actores que son muy famosos, etcétera, ¿no? Y yo llego a ella por el verano en el que me fui a Stanford y la busqué y nos conocimos. Y la verdad es que conectamos muy bien. Pero resulta que ella tiene, además de ser maestra, un background muy fuerte en emprendimiento. Google se fundó en su garage. Su hija es CEO de YouTube. Su otra hija es CEO de 23andMe. O sea, definitivamente como yo la molesto con que lo que toca lo hace oro. Okay. A lo mejor nosotros todavía somos... Tócame, por favor. Somos plata. Pero no, una historia increíble, ¿no? Y demasiada humildad. Me adopta en ese sentido y a decirme adopte me guía demasiado. Todos los días me iba a su preparatoria después de trabajar, ¿sabes? Para poder ver qué aprendía, a dónde me conectaba, etc. Qué chistoso, ¿no? O sea, creo que eso nunca pasaría en México. O sea, Sí, imagínate esta multimillonaria, súper exitosa, súper emprendedora en México dando clase en una prepa, no lo veo. No lo veo y sobre todo, al final, ella se había retirado ya. O sea, no recibía ningún tipo de pago. Pero iba todos los días y a lo mejor ya no daba clase, pero todo el día estaba con los alumnos, ¿sabes? Como conviviendo. Un tema muy raro porque parecía una aceleradora, su preparatoria, o parece una aceleradora, todavía está. Ok. ¿Cómo se llaman? Media Arts Center, Ok. en Palo Alto High School. O sea, es la preparatoria para ir si quieres Sí. tema de emprendimiento. Sí, Ok. pero bueno, el punto es que el primer factor fue ella, porque yo creo que a la conversación que tenía con ella le decía, a ver, estoy como desarrollador de software, me va a ir bien, etcétera. Siempre era como, sí, pero a ver, busca qué más, ¿sabes? Y qué más, todo el tiempo. Como, también me daba a entender que qué pasaba si me iba mal. Simplemente regresaba yo algún día o a otra empresa, ¿sabes? Como de alguna forma no tenía mucho que perder, porque no tengo hijos, esposa, ¿sabes? Una vida como muy, muy light en ese sentido, y me acuerdo que ella me empujaba mucho eso. El segundo factor fue que conocí a Max, que es mi cofundador. Él es de Uruguay, también emigró a Estados Unidos, nos conocimos ahí. Y yo decía como, mira, si Nowports no funciona, con este güey va a pegar otra cosa, me explico, y algo nos va a ir bien. Y la realidad es que siempre he tenido esa confianza, o sea, que digo, a ver, nos puede ir mal en una que otra cosa, pero el interés compuesto va a ser positivo, ¿sabes? Porque creo que tenemos buenos valores, trabajamos diario en eso, etc. Max era el segundo, y el tercero sin duda mi familia. Yo te juro que cuando dejé la UDEM y le avisé a mis papás, nunca fue como, no lo haga. No, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? Yo venía de una familia de clase media, entonces no era tan fácil de repente, oye, me voy a ir. Porque si bien el sueldo de uno estaba bien, etcétera, al principio no era ese, ¿sabes? Y al principio tenías que encontrar un departamento y el depósito del departamento, ¿sabes? Demasiadas cosas. Sí. No, y además ahí, aunque el sueldo esté chido, las aguas cuestan $10. Sí, los costos son altos, pero el factor de mi familia fue fuertísimo. Yo diría que un 60%, porque también cuando dejé Juno, ellos eran como, sí, dale, suena bien, ¿sabes? Y yo, bueno, vamos a ver qué tal.
como que Sentías que lo peor que podía pasar no era tan malo. sí, también sentía que mi círculo era muy sano, ¿sabes? El círculo que me rodeaba era muy sano, suena cursi, pero era real. Si me iba mal, bueno, intentábamos otra cosa, pero sí lo veía mucho como un equipo. Ya. Sí, yo estoy súper de acuerdo con tratar de tomar la mayor cantidad de riesgos posibles cuando eres tú el único afectado. Sí, ¿No? sin duda. Porque sí es verdad que mucha gente se espera, ¿no? Como, no, es que voy a aprender un poco más, voy a trabajar tantito más en esta empresa. Y ya cuando quieren tomar ese riesgo, ya están más invertidos en, híjole, es que me quiero casar, o ya estoy casado, o tengo un hijo, o tengo una hija, o X, Y o Z cosas que ya no eres tú el único que se va a afectar si las cosas salen mal. Y Entonces, sí, es más difícil. puedes llegar a afectar a más gente, ¿no? A terceros, etcétera. Eso pasa hoy en día, nos pasa mucho en Upwork. Somos 700 personas. Entre ellos, bueno, haber conocidos y que vas agarrando cariño y tú sabes que hay familias detrás y cada decisión tienes que ser muy consciente de que hay 700 familias que hoy en día dependen de lo que se le ocurra al opuesto. Sí, De alguna forma. es impresionante cómo va subiendo esta responsabilidad que vas teniendo, ¿no? De hecho, tengo unas preguntas acerca de eso. Luego llega entonces, en ese momento conoces a Max, que yo pensé que ayer, con el que venía eso que me dijo, soy de Uruguay, y yo dije, no, pues yo sé que su co-founder es de Uruguay, y no era, pero era el primer empleado. Era el primer empleado y El primero segundo, me dijiste. es el segundo. Hay un debate ahí del primero y el segundo, pero no. Gabriel yo lo consideraría un cofundador, sin duda. Se sumó a nosotros al día 20 de la startup. Cuando decides ya renuncian los dos, y además tienen esta como romántica historia de que yo renuncio hoy, yo también. Sí. Y empieza el emprendimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿cuál es el proceso exacto, como si fuera paso a paso, Sí. de poner un emprendimiento, y sobre todo de un emprendimiento exitoso? Porque yo, por ejemplo, veo muchos casos de gente que, órale, vamos a emprender, órale, va, no sé qué, y en los primeros 4 meses, ¿a qué se dedican? A ver el nombre. Sí. Y entonces ya perdiste toda la atracción en cosas que tal vez no son el momento indicado de hacerlas, ni tal vez tan importantes. O tal vez pierde esos meses en, no lo sé, ¿no? El branding, los colores, y no en el modelo de negocios, o no en conseguir el primer cliente. Entonces, cuéntame tú, que a ti te salió bien, perfectamente bien esto, ¿cuáles fueron los pasos? Dale, ahí voy a dar la vuelta a la pregunta para contextualizar muchas cosas y después cómo la voy a contestar perfectamente. Cuando hay una historia que a mí me encanta de un capitán que llega a una isla a pelear con otro ejército y cuando llegan a la isla dice quemen nuestros buques para ganar y todos dicen ¿por qué? Y dice porque así vamos a pelear hasta la muerte, ¿sabes? O sea, vamos a pelear como No hay manera de regresar. no hay manera de regresarnos. Y yo en verdad así me imagino cuando Max y yo renunciamos. ¿Por qué? Porque antes de renunciar de Juno y él de la empresa en la que estaba, nos enfocábamos en cosas como los colores, como el nombre, como dónde poníamos un botón, ¿sabes? Y una vez que quemaste un buque, o sea, que sabes que ya tu sueldo de este mes no va a llegar, y ahora sí te dejas las trivialidades de un lado y te enfocas en lo que realmente va a pasar, ¿no? Entonces, cambió mucho el pensamiento de Max y mío de programar todo el día a vender todo el día, ¿sabes? Sí. Y yo creo que esa fue nuestra mayor fortaleza desde que arrancamos y hasta hoy en día prevalece que es, pues sí, la adquisición es la prioridad, ¿no? En todo momento. Entonces, dejamos el software, yo creo, por 3 o 4 meses y nos dedicábamos a vender, ¿sabes? Okay. Y eso se vio reflejado esos meses, porque mira, a tal grado que al momento que renunciamos teníamos 0 clientes. Y apenas renunciamos teníamos como 32 semanas después. Y no es porque mejoramos, es por la urgencia de que teníamos que dar algún resultado. Sin meterte cierta presión saludable y a veces no saludable, sí te hace moverte. Sí, y trae gente, mira, justo el primer hire que hicimos era Cristina, que estaba en marketing y todavía está con nosotros en marketing. Y el segundo, Gabriel, en ventas, ¿sabes? Eso te habla de cómo priorizamos el negocio en ese momento de toda la adquisición y el crecimiento. Sí, totalmente. Y entonces eso fue lo primero que hicieron. O sea, ya tenían el software, ya estaba programado, pero pues vamos a conseguir clientes antes que hacer otras cosas. Y el software a lo mejor era muy básico, se te ocurrían 1000 cosas para mejorarlo, pero decíamos, ¿para qué? O sea, sí, ¿para qué ahorita? Y a veces, yo me acuerdo, la venta más grande que hicimos esos primeros 6 meses fue la primera venta, ¿ok? Imagínate que al cliente, es que
a veces lo menciono, a veces no, pero bueno, es la embotelladora más grande de Latinoamérica. Sabes que en mi research está obviamente, él dice que es la embotelladora más grande y yo puse ahí como en paréntesis el nombre porque dije, no lo quiero decir yo. No, obviamente nosotros felices, creo que es algo que no les ha encantado que mencionemos tanto, pero el punto es que cuando le vendemos a esta empresa, nos dimos cuenta de tantas cosas. Nosotros le vendimos sin un software, eran puros pantallazos, ¿sabes? O sea, había un software, pero no funcionaba tanto. Pero decíamos, bueno, ya que nos compre, lo desarrollamos. Sabíamos desarrollar, esa era una fortaleza. Pero sí me acuerdo que el haber vendido así y ir aprendiendo qué les interesaba a ellos también hacía que nuestro software fuera mucho más útil. Totalmente. Y es que, ¿sabes qué? Uno de los cursos que yo tengo en mi plataforma es un curso de Sprint. Y ahí, pues, en ese tema, se empuja mucho a eso, ¿no? A incluso fakear, a hacer páginas web falsas, que no, o sea, con screenshots que son más bien dibujos o photoshops del producto que tienes. Y de ahí estar viendo cuando la gente le pide a comprar y les mandas a un 404, pero tú estás midiendo el evento de la compra y tú estás viendo como la intención. Y no solamente eso, sino que tienes el feedback de qué es lo que quiere el cliente y diseñas tu base en el y hasta qué botón le va a picar. Mira, esto sigue pasando en Outports hoy en día, que creo que somos más grandes, estamos en más países, etcétera. Hoy fui a una conferencia de Outports o a una exposición de Outports donde estamos ofreciendo un producto que no hemos lanzado al mercado, ni tenemos las licencias, pero queremos ver si a los clientes les interesa. Y creo que sí. Justo ese producto, la respuesta es no, ¿sabes? Pero bueno, ya nos vamos a ahorrar desarrollar. Sí. Es que es mucho más inteligente hacer eso que como con estas hipótesis lanzar cosas al mercado que cuestan mucho dinero. Y luego entran a YC. Sí. Y todo el mundo con el que hablo que ha entrado a Y Combinator me dice que sí es este game changer para siempre de sus vidas y de las empresas. Se sabe que Y Combinator te da $150,000 por el 7% de la empresa. Y entiendo que probablemente tú me vas a decir que sí, que en ese momento fue como un game changer. Pero también Y Combinator te va acompañando hasta ahorita. O sea, ahorita probablemente sigues teniendo a tus mentores, les hablas, etc. Hoy en día, ¿no? Porque fíjate, la pregunta va, hoy en día, con la evaluación que tienes hoy de Nowboards, que ahorita no sé cuál es, ¿volverías, o sea, te parece tan importante el empuje de Y Combinator como para volver a dar ese 7%? Es una buena pregunta. A ver, porque en ese momento lo entiendo. Sí, mira, vamos a verlo de dos formas. Cuando nosotros aplicamos a Y Combinator y entramos, la realidad es que no teníamos ningún tipo de credencial, ¿sabes? O sea, realmente no teníamos... Digo, yo había estado como ingeniero en software, pero hay otros 10,000 ingenieros en software que aplican a Y Combinator. Yo había estado en Stanford, hay otros 6,000 que había... Me explico, o sea, tenía ciertas credenciales, pero había mucha competencia. En esa comunidad... Exacto. Y en esa comunidad de YC hay muchos, ¿no? Sí. Entonces, fueron los primeros en confiar en nosotros. En ese entonces, 7% por $150,000. Hoy un 7% de Outports vale $90 millones, debe ser. Entonces, ¿que te duele dar $90 millones de tu empresa? Sin duda. ¿Que hubiera llegado a valer eso sin YC? Probablemente no. ¿Me explico? Entonces, hoy, digamos que en Outports sale a la bolsa y somos una empresa de $100 millones y todo corre como me encantaría que corriera, pues a lo mejor no volvería a entrar a YC porque ya hay cierta credencial. Claro. Pero si alguien está empezando como en la situación en la que yo estaba, sin duda aplicaría el NOR. ¿Y la evaluación de ahorita en cuánto está? $1,100 millones. Que es por ahí. Es la última ronda de inversión. Sí, exacto. Perfecto. Ahorita vamos a hablar del tema de los unicornios que tanto cambian. Sí, ahorita. Palabra mágica, mística, musical. Bienvenidos a este podcast. Buenísimo. Entonces, a ver, ya quiero entrar un poquito más al producto. Sí. En donde sea que busco, tienes como muy bien definido qué hacen Outports. Y ahorita en el principio de la entrevista me dijiste también así como, perfecto, ¿no? Y son variaciones de digitalizamos procesos de logística o digitalizamos logística. Sobre todo antes del tema fintech, claro, que ya también quiero hablar de eso ahorita. Pero para el humano común, ¿qué digitalizan? ¿Qué es logística? ¿Qué cosas sí veo? Entro a algo que es una app, es un sitio, ahí le pico, ¿qué cosas hago? O sea, como que quiero pasarlo a palabras a lo mejor más largas, sí. pero más mundanas también, para que todo el mundo que nos esté escuchando entienda qué realmente hacen en Outports. Mira,
90% de lo que está alrededor de nosotros y de quienes nos escuchan, alguna vez estuvo en un contenedor marítimo, ¿ok? De hecho, en verdad es 94%, pero digamos que 90% de las... Es impresionante. Sí, casi todo lo que tú ves a tu alrededor estuvo en un contenedor marítimo. Desde los lentes, la mesa, el mantel, ¿sabes? Tu novia. Probablemente está en el otro 6%, ¿sabes? Pero todo ha estado en un contenedor marítimo. Y esos contenedores son importados por las empresas, ¿no? Una empresa que decide, vamos a poner un ejemplo, Apple que decide importar sus iPhones desde Asia a Latinoamérica, ¿ok? Hacia México en específico. Si ellos no existieran Upwords, ellos lo importarían a través de su correo electrónico. ¿A qué voy? A que irían con una empresa de logística que normalmente opera desde su correo electrónico. Es decir, oye Juan, ¿quieres mover un contenedor de China a México? Sí, sí quiero. Bueno, serían $13,000, ¿ok? Esos $13,000, no sé, te voy a poner un ejemplo. Vas a preguntar, ¿con qué naviera es? Es Maersk. ¿Cuánto se va a tardar? Hay un intercambio por correo electrónico, no nada más de texto, sino de más de 15 documentos, más de 80 correos por cada contenedor. Mándame el no sé qué. Mándame el esto. Ocupo esto, ¿sabes? Y lo más importante, en 60% de las ocasiones hay cambios o de costos o de itinerarios. Ya al final. Al final, sorpresa, porque se me olvidó avisarte que entre el mail 1 y el mail 80 hubo un cambio. Sí. Y es natural, ¿no? Yo creo que las empresas de logística no lo hacen en mala fe, o probablemente... Depende cuál sea. No lo hacen en mala fe, pero pues es una incapacidad de poder mejorar su propio producto. Pues hay una falla en la comunicación. O sea, a lo mejor yo te doy un precio de entrada, pero si luego ya le quieres echar arriba toppings. No, a ver, imagínate que importan 100 contenedores al mes. Sí. Es muy difícil manejarlo de manera tan tradicional. Sí. Entonces Nowports lo que hace, o como empezó, y ahorita entramos a la parte fintech, es, ok, a ver, yo soy el primer jugador con el que vas a poder en Latinoamérica ver cuánto va a costar de punto A a punto B en tiempo real, pero no solo cuánto va a costar, cuánto nos vamos a tardar, dónde está tu carga en tiempo real, qué documentos necesitas, y además te vamos a automatizar todos los documentos para que no haya errores humanos, porque cada error humano cuesta, ¿no? O sea, oye, edita el papel en la aduana, bueno, son $60, 60, hay muchos cargos, y así empezamos. Te queremos digitalizar todos tus procesos de importación y exportación. O sea, entro a una página de internet en la que digo, quiero mandar este contenedor de aquí a allá, me sale ahí el costo, desde ahí le digo, si jalo, se pone, hay un tracker, me dice cuánto va a tardar, todo eso es tan guay. Todo desde la misma operación. Así empezamos. ¿Qué fue cambiando a través del tiempo? Que nos dimos cuenta que había muchas más cosas que esas. Por ejemplo, los equipos de logística estaban más de 15 horas por semana haciendo reportes y Excel manuales. ¿Okay? Los de las tradicionales. Sí, de las tradicionales. Okay. Y dijimos, ¿sabes qué? Con Nowports ya tenemos todos los datos. Vamos a automatizarlo en más de 15 horas por semana. Y ahora en Nowports te podemos dar más de 800 tipos de reportes distintos que tú ocupes de tu carga. Desde por qué tipo de mar pasa, porque eso influye, ¿sabes? Qué temperaturas, ¿sabes? Te podemos dar todo tipo de reportes que tú necesites. ¿Qué tipos de reportes normalmente piden los más pedidos? Pues mira, imagínate de tiempos, es el que más pasa, ¿no? Tiempos y costos. O sea, yo planifiqué que iba a costar $80 y me está costando 88, ¿sabes? Sí. Pero nos vamos mucho más allá. Ya no te decimos, el contenedor vale $88. No, te decimos, cada lápiz que viene dentro del contenedor está siendo afectado por la logística, eso, ¿no? O sea, nos vamos mucho más allá. Te vas como a lo que afecta a nivel unidad. Sí, a eso me refiero que fue el camino de ser una plataforma transaccional de logística al sistema operativo de las empresas de logística, ¿sabes? Y hoy en día bromeamos en Upwords con que nuestra mayor competencia es a que el cliente llegue a su oficina y en vez de abrir el correo electrónico, abran Upwords y ya no ocupe ver su correo electrónico, ¿sabes? Y que lo tenga todo ahí. Claro. Buenísimo. Y en todo este sistema, ¿cómo gana dinero Nowports? O sea, ¿en dónde es la cobranza? Mira, solo hablando de la parte de logística, porque ahorita hablamos del otro, pero totalmente. Cuando tú quieres mover carga de China a México, nosotros no tenemos buques, no tenemos camiones, aviones, pero te conectamos con todas las navieras, aerolíneas y transportistas. Ok. Nosotros cobramos una comisión. Esa comisión no es que no quiera decir un número exacto, pero puede ir del 4 al 16%. ¿Por qué? ¿Qué tan competitivos somos? ¿Qué tipo de producto estás moviendo tú? Entonces, si sabemos que es uno con márgenes bajos, pues ponemos un margen más chico, ¿sabes? Pero va del 4 al 16%. ¿Cuánto se ve en dólares? Pues mira, digamos que
por transacción podemos generar $150, $160. Sería el promedio. Y lo que tú haces es como si fueras un vendedor, de cierta manera, de esas navieras, ¿no? Claro, somos el punto medio entre las navieras, aerolíneas y transportistas y el cliente, ¿sabes? Y le centralizamos toda la información de esas aerolíneas, porque es como cuando quieres volar de aquí a Europa o de aquí a China. No es la misma aerolínea muchas veces. Entonces, si utilizas distintos sistemas, vas a tener la información en distintos lados, etcétera. Nowports te centraliza todo eso. Ok, buenísimo. Y además, pues eres muy amigo de las aerolíneas, te haces muy amigo de las aerolíneas y las navieras porque les estás dando clientes, ¿no? Digamos que hay polémica ahí. Ah, ¿sí? Porque las navieras, conforme se digitalizan, dicen, yo prefiero quitar el middleman, ¿no? Y de ahí nace mucho nuestra estrategia fintech y de seguros, que ahorita lo podemos hablar más a detalle. O sea, pero a ver, ¿tú crees que las navieras te conectas con ellas mediante APIs o al final? APIs, sí, normalmente APIs, algunos procesos manuales, depende de la naviera. Sí, eso que te iba a decir, Sí. seguramente lo que... No, y el transportista más manual, ¿sabes? O sea, no, hacemos muchas cosas manuales. Seguro llega como Nowports y se topa con... Sí, al cliente le aparece en digital, etcétera, pero hay un proceso. Sí. No, y las navieras probablemente algunas son muy Te tradicionales. diría que la pandemia ayudó mucho a que ya sí sea a pie. O sea, sí, las navieras sí metieron fuerte durante la pandemia en digitalizarse al 100%. Ah, bueno, eso me gusta, porque sí, si no... O sea, aquí yo creo que ¿qué tanto poder tienen las navieras técnico de quitar al middleman comparado con ustedes? Yo creo que no tienen tanto poder, pero tienen los buques. ¿Me explico? Y tienen los barcos. Entonces, quien tiene los barcos termina dictando quién tiene su espacio, etcétera. No quisiera antagonizarlas porque yo también lo haría en su posición. Claro. Pero te das cuenta que hay muchas maneras de colaborar. Porque si tú le dices, oye, a ver, no necesitas quitar a Nowports. Literalmente nosotros podemos colaborar contigo porque hoy en día mi negocio principal ya ni siquiera es la logística. Es solo la manera en la que yo empiezo a convertirme en el sistema operativo de tus clientes, ¿sabes? Y ahí... Pues sí, probablemente han pensado en un tema de licenciarles el software para que a lo mejor se use como de middleman y tú hacer toda la parte financiera. Sí, pero también es que en la parte logística es muy compleja porque imagínate que un Apple dependa solo de una naviera es muy difícil, ¿sabes? Y de su sistema. Entonces esa es nuestra tesis de logística. Más bien nosotros queremos ser el middleman, pero de toda tu operación logística. No solo lo marítimo, no solo lo aéreo, no solo lo terrestre, incluso lo aduanal. Sabes que todo lo logístico lo ves en Nowports, que es algo que una naviera no ofrece. Una naviera te ofrece lo marítimo, no lo aduanal, no del puerto a tu almacén, etcétera. Ustedes hacen todo eso. Sí, nosotros recogemos tu carga en una fábrica en China y te la entregamos en tu almacén en la Ciudad de México. Ah, ok. O sea, sí lo van pasando. Claro, te damos visibilidad de todo el tipo de modalidad. Esa ha sido nuestra propuesta de valor más fuerte. No importa qué tipo de carga ni de dónde venga, nosotros lo movemos. Me encanta. Voy a pedir sushi de Japón. Deberías, pero te lo tocan, ¿no? Sí. Sí, Nowports. Pedido de Nowports. Ahora quiero pasarme al negocio, pues al más nuevo de Nowports, pero que promete un montón, ese tema de fintech. ¿Por qué? O sea, ¿por qué girar? Bueno, no girar porque sería un pivote, ¿no? Claro. ¿Por qué también agarrar esta industria fintech? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Por qué es buena idea? ¿Cómo funciona? Sí, aquí, como el podcast, y lo escucho, se dedica mucho a entender detrás de un negocio. Voy a explicar primero cómo fue el razonamiento de nosotros y de ahí por qué al cliente le hace sentido, ¿no? Nosotros lo que veíamos es la logística y la digitalización van a ser un commodity en 5 años en Latinoamérica, ¿sabes? Todos van a ser digitales y todos los procesos van a ser digitales. Okay. Entonces, si ahí nos quedamos, nos va a ir muy bien 5 años y podemos ser una empresa de $10 billones, porque creo que la logística es una industria gigantesca de Latinoamérica. Pero en 5 años vamos a estar en un problema fuerte de que lo único que ofrecemos es ser digitales, ¿sabes? Y ese era el primer razonamiento. Dijimos, ok, tenemos que empezar a diversificar. ¿Cómo diversificamos? Y vimos que podíamos venderle a los clientes, ¿no? A dónde podíamos emigrar o agregar a nuestro producto. Okay. Y nos dimos cuenta que la cadena de suministro corre al 100% por las finanzas, ¿no? Una empresa necesita liquidez para poder posicionar órdenes en Asia y comprar más producto, etcétera, ¿sabes? Y además, resulta que es un muy buen negocio, ¿sabes? Cuando nosotros generamos $160 por contenedor que movemos, el financiamiento puede multiplicar eso por 10 o 15 veces, sin mayor esfuerzo operativo, porque es solo prestar capital, ¿ok? Aunque ahí dijimos, ¿para qué vamos a hacer un banco más si hay 15?
¿Me explico? Y además hay startups que ya se dedican a financiar. Entonces teníamos un problema existencial de ¿para qué lanzamos esto? Y nos dimos cuenta que teníamos algo revolucionario que nadie más tenía, que era la carga de los clientes. Ya la movíamos nosotros, ¿sabes? Entonces, Nowports es la única entidad financiera en Latinoamérica y en México que utiliza la carga que estás moviendo como colateral, ¿ok? En vez de utilizar tu almacén y tu historial crediticio, etc. Entonces, con Nowports no necesitas nada de eso más que mover tu carga, ¿ok? Esto te refieres a que en el caso, obviamente nadie quiere que suceda, pero en el caso de que alguien no pague ese dinero que se le prestó, tenemos la carga que movemos. Sí, exacto. 1,000 millones de plumas, ¿no? Te quedan, ya no, vosotros quedan con la carga. ¿O qué hacen con la Pues es que nunca nos ha pasado hasta ahorita, es muy temprano para cantar victoria todavía. Lanzamos este producto este año. Sí. Pero mira, fue un producto que cambió la vida de los clientes, que estamos por lanzar un estudio de cómo los clientes crecen hasta 2 o 3 veces más rápido con Nowports a través de su financiamiento, ¿sabes? O sea que sí, los clientes que están moviendo contenedores tienen este problema latente de que se quedan sin flujo. Sin duda, sin duda. Y un banco, creo que han lidiado con ellos, o sea, no te puedo dar mucho más crédito, te puedo dar esto y listo, ¿sabes? Y Nowports no porque seamos más arriesgados, sino porque nuestro modelo lo permite, ¿sabes? Mientras más carga, más colateral tenemos. Y cómo funciona, o sea, porque no es lo mismo la cantidad de lana que necesitas tener tú, como, o sea, en Nowports, si eres un software, ahora sí eres créditos, ¿no? O sea, en estos levantamientos de capital que has hecho, sobre todo en el último, tenías en mente como, tengo que tener un guardabote. Lo haces de manera distinta. Acá explico un poco. Hay 2 tipos de levantamiento de capital, deuda y equity, ¿ok? Equity es cuando te piden un porcentaje de tu empresa. O sea, te invierto 10 pesos a una evaluación de 100, o sea, me quedo 10% de tu empresa. Y la última ronda fue esos $150 millones a una evaluación de 1.1 billones o 1,000 millones de dólares, 1,100 millones de dólares. Y hay otro tipo de levantamiento de capital que es deuda. Ese, en verdad, es un préstamo prácticamente. O sea, yo te presto capital a esta tasa de interés. ¿Y quién te lo presta? ¿Igual un VC? No, normalmente un banco. Y bancos que a lo mejor nunca hemos escuchado, ¿eh? O sea, son bancos que se dedican a hacer este tipo de préstamos a deuda, ¿sabes? Pero no hay equity. No hay equity, aunque a veces usas el equity como colateral, ¿sabes? Dicen, bueno, si no llegaras a pagar, vamos a agarrar tu evaluación pasada y nos quedaríamos, ¿sabes? Ese es el intercambio de cierta forma. Y es muy bueno. Ahora, cuando lanzamos el producto de financiamiento, tuvimos que levantar deuda, porque el de equity lo usas para crecer, me explico, porque es más caro, es un equity, ¿sabes? Para siempre. Exacto, es para siempre. La deuda no, es un interés que vas pagando y el cliente te va pagando su interés, entonces hace sentido, ¿sabes? O sea, hay un spread ahí. Sí, sin duda. Entre el interés que te paga el cliente y el interés que tienes que pagar tú. Justo, sí. ¿No? Ok, buenísimo, me encanta. Y también sé que tienen estos modelos para poder aprobar créditos basado en el historial de transacciones que tienen con ustedes, ¿no? A diferencia de a lo mejor un modelo tradicional del buro de crédito o de algún otro banco. ¿Cómo funciona esto? Pues mira, es muy sencillo. O sea, cuando tú entras a Nowports, hay un botón que dice financiamiento y literalmente está verde si te podemos financiar y rojo si no te podemos financiar. ¿De qué depende eso? De la carga que estamos moviendo. ¿Cuánta es o...? No tanto cuánta es. La verdad es que hemos hecho un muy buen trabajo de inteligencia atrás. Por ejemplo, ¿quién es el proveedor al que le estás comprando en China? Ya lo conocemos, ya lo verificamos, ya lo visitamos en su planta. ¿Qué tanto estás moviendo? O sea, no, un cliente que solo mueve una vez al mes o mueve una vez cada 10 meses no es nuestro tipo de cliente. Literalmente mi siguiente pregunta era esa. Yo ya creo que dijiste eso en una entrevista y me pareció muy acertado porque está muy bien correr a los clientes que no son tus clientes. Claro, que no quieres. porque se van a frustrar con Nowports. Nosotros nos dimos cuenta de eso cuando empezó la pandemia. Dijimos, hay tipo de clientes que quieren Nowports y hay otros que necesitan Nowports. Y nos queremos quedar con los que lo necesitan. ¿Y por qué los que lo quieren no es el fit perfecto? O sea, tienes que tener un cierto volumen para que sea efectivo en costo. No, yo creo que en costo siempre hace sentido porque realmente cobramos lo mismo que un competidor tradicional, ¿sabes? Pero... O casi lo mismo. Diría que no es tanto en costo. Lo que más ocurre es que si tú eres Juan y solo importas un contenedor al año, digamos, pues, ¿por qué no lo haces por correo electrónico? Es un contenedor, ¿sabes? Ahora, imagínate la empresa multinacional que mueve 120 al mes. Y el costo de la fricción de pasar. La fricción de digitalizar, ¿sabes?
Y la verdad es que cuando importas solo un contenedor al año, ocupas mucho más cuidado. O sea, oye, la aduana, ¿qué me dirán? Etcétera. Y sí hacemos eso, pero creo que no somos los mejores dando esa guía en un inicio. Sí, es más volumen. Y entonces, claro, este modelo de aprobación de crédito está basado en pues, distintas variables que a ustedes le dan más sentido. Sí. Este cuate va a pagar. Sí, y ninguna de ellas son secretas. De hecho, creo que la tenemos en la página. O sea, es el proveedor, la frecuencia, el valor de tu carga, si es perecedero o no, porque si es comida, pues para mí es mucho riesgo, ¿sabes? Todos esos factores y ni siquiera tienes que hablarle a un ejecutivo de cuentas. Si está en verde, tú puedes solicitar capital directo. Solo firmas un documento ahí en línea y ya te podemos financiar 10, 15 millones de dólares dependiendo tu comportamiento, ¿no? Es increíble. Ahora, sé que en pandemia, tuviste unos números retadores en Nowports. ¿Cómo, o sea, qué tiene que hacer un director general cuando eso está pasando? O sea, ¿cuáles fueron las acciones que cambiaste, que dijiste, oigan, estos numeritos no son los que quiero ver, por lo menos, independientemente a que fueran por la industria, no sé, claro, por ti o por lo que sea, y cómo duermes, ya sabes? O sea, Sí, ¿qué pasa con esta presión? Porque creo que muchas veces le pregunto a la gente como cuando te vuelves un corner, ¿no? Este trabajo es muy bonita, pero ¿qué pasa? Y quiero que también vean, escuche la gente cuando tienes tantos skin in the game y las cosas no traen el numerito que a ti te gustaría. mira, qué buena pregunta, porque yo creo que lo que nos pasó en la pandemia y como contexto, estuvimos a 12 días de recibir unas demandas o de que vencieran unas demandas de las navieras porque no teníamos liquidez para pagarles, ¿ok? Y eso hacía que la empresa quebrara, porque normalmente lo que pasó es que nosotros vendemos un contenedor, tenemos que pagar a la naviera hoy, pero al cliente le damos crédito de 60 o 90 días. Este es un crédito independiente al otro. Sí, un crédito independiente, más bien del costo de mover la carga, ¿sabes? Pero ahí, si vendes muy bien, se te va a ir mucho dinero ahí. Y un mes vendimos muy bien. Imagínate que el mejor mes de Nowports que fue, o sea, en ese entonces, ¿no? Era diciembre del 2020, diciembre del 2020. 18 de diciembre me marca Max y me dice, oye, güey, se me olvidó y no se lo olvidó. O sea, se nos olvidó a los dos, se nos olvidó pensar en este tema de flujo, ¿sabes? Y es la primera vez que los dos nos ponemos a pensar, man, así, güey. O sea, flujo es un tema, ¿sabes? Y no teníamos capital ya porque todo lo habíamos puesto ahí. Y de repente fue como, ¿sabes qué, güey? O sea, vamos a hacer algo aquí, ¿no? Ocupamos cambiar la empresa, agregar un equipo de finanzas experimentado, etcétera. Todo lo que hicimos después, pero en el momento no duermes. Yo te puedo decir que fue la Navidad, la peor Navidad, y mi cumpleaños es el 27 de diciembre. Fue la peor Navidad en el sentido de que teníamos mucha presión encima, ¿sabes? Santa te trajo. Sí, y ya éramos un equipo grande, éramos 150 personas, ¿sabes? Y la verdad es que fue el momento más tenso, yo creo, de la empresa, y también mucho como cofundador, porque hay fricción, ¿sabes? Hay fricción de qué hacemos, qué no hacemos, pedimos un préstamo, y ahí me tocó, y nos tocó a Max y a mí, llamar a los inversionistas de, oye, mira, después te explico bien qué está pasando, pero ocupamos $2 millones, te los pasamos en 15 días, ¿sabes? Y de verdad, me sorprendí que hubo... Deja tú inversionistas. Hubo amigos, no amigos que tengan $2 millones, pero conocidos que fue, va, yo te ayudo. Y nos ayudaron y lo resolvimos rápido, ¿sabes? Y sí fue el momento en el que dijimos, ¿sabes qué? Vamos por todo. O sea, vamos, ya que no morimos ahí, dijimos, vamos a conquistar el mercado. Y si te das cuenta de 2021 a 2022, la verdad, Nowports explotó de una manera increíble. Yo creo que fue porque nos vimos por primera vez ante la muerte, si lo quieres decir así, de una startup, porque antes de eso nos había ido bien. A ver, renunciamos del trabajo, entramos a Y Combinator, levantamos 8.6 mil, ¿sabes? Fue bonito. Todo iba bonito, nos tocaba algo duro, y esa fue, en mi opinión, lo más duro que nos ha pasado. No, además, como con la dicotomía de que es tu mejor mes y vas a quebrar. Sí, sí, es como un balance. Justo a Gabriel, que lo conociste ayer jugando pádel, me acuerdo que le decía, Gaby, no vendas, y él decía, ¿cómo no vendo? O sea, ¿cómo le voy a decir a un cliente, oye, ya no te va a vender, ¿sabes? Y era porque no teníamos capital para pagarles las navidades. Sí, qué locura, no lo puedo creer. Y sí, claro, detrás de todo eso tienes una terrible Navidad, duermes del nabo, tu Oura Ring te marca. Sí, estrés. Oye, pero preguntabas, ¿cómo le hace un director general? Y más que un director general, yo creo que la pregunta es cómo le hace un cofundador, ¿no? Porque ahí ya los roles pasan a una etapa secundaria y dicen, bueno, a ver, es la empresa que empecé, es el sueño. Y lo que más me sirvió es que yo creo que tengo 23 años. Cuando arranqué Nowports tenía 19 años.
siempre, y espero siempre tenerlo, tengo unas ganas de aprender increíblemente y de rodearme de gente que me pueda enseñar algo y tratar de ser lo más buena onda que pueda para, ¿sabes? Para tener una red grande. Y ahí ese diciembre me di cuenta que había hecho buenas cosas ahí. Desde con Esther, o sea, te empieza a ir bien y es fácil que se te olvide y hablarle de repente y mandarle un regalito, pero trato de tener cuidado, no solo con Esther, sino con todas las personas que me rodean. Y en diciembre eso dio frutos. O sea, fue como, qué bien que puedo hablarle a esta persona y puedo hablarle, no sé, me acuerdo, a Ricardo Weder de Justo, o a John Lewis de Green, ¿sabes? A distinta gente para decirle, oye, ocupo tu consejo, etcétera. Me sentía mucho en confianza de hacer eso. Sí, como que te das cuenta que tienes esta red que a veces se nos olvida que existe, ¿no? Es de soporte, son como tus psicólogos ante una crisis así. Totalmente. Y luego, sé que todo el tema de Nowports de cierta manera nace porque tu familia tenía este negocio logístico. Tú, o sea, ¿estabas muy involucrado en este negocio de logística offline antes? ¿O fue más a partir de, tengo la idea de Nowports, voy a ver cómo funciona y dónde están las áreas de oportunidad? Fue más como lo segundo que dices. Mentiría si digo que estaba involucrado. A ver, estaba involucrado en el nivel que después de la escuela iba a la oficina y veía y sabía que era un contenedor. Mi mamá era vendedora nata de la empresa. Pero también es programadora, ¿verdad? Sí, también programamos. Entonces acabamos de encontrar la línea. Sí, puede ser. Mi mamá tiene ese perfil también muy raro. Sí, tiene ese perfil raro y la realidad es, mi papá perfil vendedor también y era una empresa familiar. La historia es, sin alargarnos mucho ahí, es que la realidad es que nosotros nacimos o cuando me tocó nacer, era una familia de clase media baja. Y yo siempre me di cuenta que la logística nos llevó a poder mudarnos de casa, a poder estudiar en una escuela privada, ¿sabes? Una buena historia en eso. Y irte un verano al extranjero, etcétera. Y yo le tenía cariño a la logística, pero no entendía cómo operaba, nada más le tenía cariño. Y cuando me fui a California y Maxi había trabajado en una logística, le dije, güey, mi mamá sabe un buen... Y nos íbamos y nos sentábamos a que nos enseñara porque en verdad sabía mucho de eso. ¿Y esta empresa sigue existiendo? No, en ese entonces ya no, porque era familiar a nivel, o sea, primo, ¿sabes? Y ellos habían decidido separar y dedicarse a otros negocios, etcétera. Pero pues ella sabía todavía muchísimo de eso. Totalmente. Y en esta primera versión de Nowports, tú programas todo lo que va ahí. Max es programador. Sí, Max es programador. Los dos la programan. Uno el front y el otro el back. ¿Sigues programando? Buena pregunta. La realidad es que sí, pero muy bajo. Yo hoy te digo que mi nivel ha bajado mucho de programación. Sí, bueno, naturalmente, pero... ¿Y lo sigues haciendo con gusto? Sí, no, lo hago más bien solo por gusto. Sí. Programo, no sé, algunas cosas de mi casa que me gusta, ¿sabes? Yo construirlo en Upworks, la verdad es que ya no programo porque no soy la mejor persona programando. Hace como 1 año y medio, ya en pandemia, un día me metí al código y me puse a editar un código, o sea, a mejorar unas cosas. Sí, que había visto, dije, aquí me voy a metiche, ¿no? porque el código, pues, puede agregarle cierto formato y no, y me di cuenta que estaba mal, ¿no? Porque desempoderas completamente al que lo está haciendo, ¿sabes? En vez de darle el feedback, etcétera. Pero lo hice mucho más por desahogarme de que quería programar. Cuando estoy estresado empiezo a programar lo que sea. ¿Y qué programas? ¿Qué programas en tu casa? O sea, ¿usas de que un Raspberry Pi o...? No, fíjate, hemos hecho más solo software, realmente solo software, pero ahora el último programa que hice fue un blog de notas que, haz de cuenta, imagínate, es un hack también que me ha ido bien últimamente, que conozco a Juan. Anoto en ese blog de notas que le gusta el pádel, que vive en México, que, ¿sabes? Muchos facts y los empiezo a conectar con otra gente que que le gusta el pádel, que vive en México, para que a la siguiente que venga, si quiero armar un juego de pádel, pues pueda hacer cierta comunidad ahí, ¿sabes? Creo que el network se empieza a volver más importante conforme la startup crece y el poderle dar seguimiento ahí. Pero, a ver, que ya existe un software así, deben existir miles. No lo hice por negocio, fue mucho más porque dije, Correcto, algo tengo que hacer. Sí, porque usas Close también, ¿no? Sí, uso Close. Para tus relaciones como personales y demás. Y de chamba también. Sí. Yo llevaba muy Close. ¿Sí? Sí. Fíjate que a mí me da mucha risa Close porque... Bueno, lo usa Oso Traba, lo usas tú. Y yo intento, pero el UI me parece horrible, viejísimo todo. Digo, debe ser muy útil, pero lo veo tan viejo que digo... Esto no, es cierto. A ver, ¿sabes que yo también le agarré un amor? Porque tienen algo muy bueno, que es un equipo de Customer Success al que le dices, oye Juan, no me funciona esta herramienta. Te lo juro que en los 2 minutos, ya quedó. Es un equipo muy ágil en desarrollo, no los conozco ni nada, pero el servicio que te dan es otro nivel. Oye, cuando llega
cuando llega la palabra unicornio, ¿no? O sea, esta última ronda de inversión en donde levantas y la evaluación está a 1,100 millones de dólares, ¿no? O 1 billion en inglés, porque este relajo, yo no entiendo quién inventó. Que en Chile se dice de una manera, en español es otra, güey, hay que cancelar esto, hay una junta con los de la Por RAE. favor, si los de la RAE nos están escuchando. Yo sé que todos los viejitos que están ahí en la RAE tomando decisiones escuchan este podcast porque es todo su estilo. Entonces, si tú estás ahí, señor Don Teófilo Ramírez, que eres el director de la RAE, arréglenlo. O sea, no podemos seguir con esto. Y más conforme los únicos... Sí, ojalá haya más, sea un problema más constante. Exacto. De hecho, no sé cómo se diría en español, ¿eh? 1,000 billones. Sí, 1,000 millones. No. Ah, bueno, sí, pero no puedes decir billón. No, Porque no, sí, no te pero cosa. billones, 1 millón de millones. Exacto. Ajá. Entonces, Ese es el tema. O sea, es más, para el mercado que escucha, que no sabe de qué estamos hablando, es muy sencillo. Si tú en inglés dices $1 billion o 1 billion de lo que sea, en Estados Unidos y en inglés se refieren a miles Sí. de millones. O sea, 1 millón, 1,000 veces, ¿ok? Si tú en español dices 1 billón de dólares, te refieres a millones de millones. sí, 1 millón de millones. Ajá. O sea, Es otro número. es otro cero. ¿Qué sería un trillón Sería un trillón americano. americano? Sí, es todo un tema. Entonces, así empiezas, ¿no? Sí. Entonces, siempre es la pregunta, porque no es lo mismo. 1,000 millones que... Bueno, pero bueno, el punto es, un unicornio es una empresa que vale $1 billion o 1,000 millones de dólares. Y en tu última evaluación llegas a este número. Yo me imagino que valer 950 millones de dólares y valer 1,100 millones de dólares, a nivel de operación no cambia absolutamente nada. Sí, no, tienes toda la razón. Pero la palabra unicornio, ¿qué cambia? O sea, ¿qué si sientes como un switch que en cuanto Pues, estás valorado ahí cambia por completo? a ver, yo creo que pasa raro y en verdad esto es 100% transparente. Imagínate que cierras la ronda. Vas con SoftBank, que en este caso, levantas 150 millones de dólares a una evaluación de $1 billón, bueno, $1 billón. Esta última ronda fue con SoftBank. Sí, exacto. Y con otros, Tencent, Tiger, distintos, pero SoftBank la lideró. Vas con ellos y ya llegando a un acuerdo, el cual te convierte en unicornio por la evaluación. Pero es que es mucho menos sexy de lo que parece, porque tú firmas el contrato y pasan como 90 o 100 días de procesos legales, de auditoría, ¿sabes? Antes de que sigamos por ahí, porque sí quiero saber, esta evaluación está basada en qué y qué tanto tú tienes movimiento sobre Pues tiene, cuánto está valorado. al final del día es una negociación, ¿no? Tienes el poder de decir, si es menos que eso no me interesa, pero realmente lo ideal es que se haga un análisis de cuánto vale el negocio hoy en día y decir, bueno, creo que vale esto en base a su revenue, o sea, sus ingresos. Sí, sin duda, o sea, sus ingresos, el crecimiento que tienen mes sobre mes. Y hay empresas que se dedican a hacer estas evaluaciones, como Deloitte, etc. Y esto va a depender según el sector en el que estás, cuántos folds te dan de tu flujo normal a 5 años. Sí, exacto. Ya depende de la industria, depende. En nuestro caso, pues sí, la industria daba alrededor de 7, si no me equivoco, 7 años. Ahora sí, perdón, te interrumpí ahí No. esa pregunta. Entonces son 90 o 100 días de auditoría y de ahí te toca muchas otras cosas. Por ejemplo, que se publica esta transacción, como ya es una transacción grande, se publica en un órgano de Estados Unidos. No me acuerdo el nombre, creo que es la SEC o algo así, pero se publica. Entonces, de cierta manera se va a filtrar. Y tú quieres que se filtre también, ¿sabes? Como cofundador, te encanta ver tu startup en las noticias y lo que sea. Pero tienes que ser cuidadoso con la narrativa, ¿no? ¿Por qué levantas 150 millones de dólares? ¿Para qué los vas a utilizar? Etcétera. Entonces, lo que te quiero explicar es que entre el momento que lo firmas, que es tu emoción, y el momento en el que se cierra la transacción, yo creo que ya se fue mucha magia. O sea, tú ya fue hace 2 meses. Tú ya estás pensando en cómo entregas eso. Obviamente te emocionan las notas, etcétera, pero operacionalmente eres el mismo desastre que la ronda pasada, ¿sabes? Y digo, intentas mejorar, etcétera. Pero sí, lo que dices de diferencia entre 900 y 1,100 millones de dólares, no hay mucho en la operación. Y que en donde sí está la diferencia. Y yo creo que está a nivel awareness, 100%, ¿no? Nada más ahí, no diría que mucho más. Que ojo, el awareness te ayuda mucho a atraer talento, a poder esparcir más la marca, ¿sabes? Pero a tener más reconocimiento, pero no mucho más allá de eso. Sí, o sea, como que medios y todo el mundo quiere
estar ahí y estar en el momento y aplica a los trabajos y consigues talentos más. Es como un título, ¿no? Por así decirlo, como una insignia que ganas. Pero también es un logro personal. Sí, es un logro personal. A ver, a mí me encanta y qué padre que lo podamos hacer. Pero también aquí remonto mucho a Esther, ¿sabes? Porque yo le conté antes de que se filtrara, no que se filtrara, que publicáramos en las notas, ¿no? Sí. Me refiero a filtrar porque es que al final del día se terminan enterando los medios por esa transacción. Pero bueno, el punto es que yo le conté a Esther de la transacción. Ok. Y me contó que nada más me faltaban 999 billones para alcanzar a Google. Ok. ¿No? Sí, 100% cierto, ¿sabes? Entonces, es un logro personal, me encanta construir una empresa que valga más de $1,000 millones, pero yo creo que falta demasiado para poder decir, ok, Y de hecho sé que tu siguiente paso es el IPO. sí. 5 años tienes en tu cabeza. 5. No, es que menos. Sí. Me gustaría que... Es que dependen los mercados públicos, depende qué tan rápido ejecutamos, entonces no tenemos una fecha. Yo bromeando digo que finales de 2024. Ahora, nunca he hecho un análisis de, Sí. ¿sabes? O sea, ¿Y qué se tiene que hacer para salir a bolsa? O sea, ¿saben cuáles son los pasos que hay que tomar para el IPO? pues mira, yo creo que sabemos porque hemos construido un equipo experimentado realmente. Ahora el equipo de Nowports tiene gente experta, en mi opinión, del lado financiero, de recursos humanos, de crecimiento. Entonces hemos construido un muy buen equipo alrededor de eso. Más bien lo que toca es, a veces el mejor momento es el tiempo, ¿no? Y es una frase medio cursi, pero pues nos toca crecer 10 o 15 veces para hacer una empresa de $15 billones y salir públicos, ¿sabes? Entonces, ¿Necesitas esa evaluación para salir? no, yo creo que ¿O es la común? podría salir hoy, pero quiere ser una empresa atractiva en mercados públicos, ¿sabes? Porque si no puede ser destruida, ¿verdad? ¿Sabes? Hay muchos temas ahí, ya más de relaciones públicas. Pero sí diría que ese es el siguiente objetivo. Hay algo que yo le digo a Max, y Max también lo comparte conmigo, que es, no sé si un día seamos públicos. Porque tampoco es que nuestro objetivo era ser un unicornio, pero nuestro objetivo era valer $1,000 millones. Nuestro siguiente objetivo es valer $15,000 millones. Ya después, si queremos ser públicos o no, nosotros lo decidimos, pero por lo pronto hay que valer eso, ¿sabes? Porque hay pros y contras de ser público. ¿Y cuáles son? Pues yo creo que uno de los contras, tienes a Twitter, que ha sido destruida mes a mes ahora por polémicas como Elon Musk, o sea, ¿sabes? Tienes que publicar todo lo que haces todos los meses, reporting, moverte mucho más lento porque ahora estás regulado, por así decirlo, ¿sabes? Eso es del lado negativo. Y del lado positivo, bueno, es demasiado, ¿no? Acceso a liquidez para los empleados, para los fundadores, que también puedes obtener por otros medios. Me explico, o sea, hay pros y contras, pero es un hito de una empresa, sin duda. No, y digo, aparte, evidentemente cuando vas levantando capital, pues el capital de cierta manera, o los que están invirtiendo en ti de cierta manera, esperan el éxito de una u otra. Sí, de una u otra, y incluso conforme creces como empresa necesitas más capital que a lo mejor ya en mercados privados no encuentras, ¿sabes? Y para eso tienes que ir público. Totalmente. Oye, este libro de How Google Works, que yo sé que era tu súper sueño trabajar en Google, y leíste el libro y ahí empezó como toda esta romántica historia con Esther. ¿Qué tanto estás, ahora que ya tienes el mando, poniendo esta cultura del libro? Sí, el libro me encanta, ¿lo has leído? No, nunca. Fíjate que es una... Me siento muy mal que nunca lo haya leído, porque me lo han preguntado mucho y porque trabajé en Google. Sí. Pero cuando estás trabajando en Google, como que dices, pues es que aquí trabajo, o sea, no necesito leerlo, lo estoy viendo, ¿no? Y tal vez en el libro dicen cosas que no están pasando. Claro. Y ya, y luego nunca lo leí, y la gente me dice, obviamente lo has leído porque tú trabajaste ahí, y yo, no, nunca lo he leído. Pero sé perfectamente igual es. A ver, el libro me encanta, y me encanta lo que enseña la cultura de Google, y creo que me ha tocado trabajar, digo, gente como tú y demás gente que ha trabajado en Google, que creo que tiene una muy buena cultura o filosofía de cultura empresarial, ¿no? Yo creo que ahora lo he tratado de tropicalizar con muchos más temas, ¿no? Hay otras empresas que yo uso como referente cultural, como Nubank, que me encanta, ¿sabes? Hay otras startups que me gusta mucho la cultura, pero a lo que voy es, sí, trato de ya no leer tantos libros realmente, sino de releer muchos que leí en esa etapa que tenía más tiempo libre, ¿sabes? Era como una maestría. Hubo un año en el que leí 54 libros. Sí, o sea, era más de uno por semana, ¿no? Y me encantaba, pero no, si me preguntas algo de un libro en específico, ya no me acuerdo. Ahora los estoy releyendo. Sí, eso me pasa mucho a mí también.
Ahora, ayer conocí a Gaby. Tipazo. Elisa también sé que Sí. se están ahí peleando de quién fue el primero. Y Cristina. ¿Y Cristina? Sí. Claro, Elisa, tercera persona. Sí. Bueno, pues tú. Y Elisa es de Culture, ¿sabes? Sí, eso lo sé. Sí. Y sigue estando en Culture. Sí. Buenísimo. Ahora, aunque estas 3 personas con las que empezaste, pues siguen estando, claro. Yo me imagino que en estos años, o sea, ha de haber muchísimas personas que, pues, desafortunadamente dejaron de hacer fit por una u otra razón con la empresa, porque, pues, una empresa, sí, con capital y con un buen producto y demás, sí puedes hacer esto, o sea, es como muy flexible, o sea, la puedes estirar muchísimo y puedes pasarla de una evaluación de 100 millones a una evaluación de 1,000 millones en 3 años, ¿no? Pero la gente luego tiene más como esta inercia, no sé, yo lo veo como física, ¿no? Como si aceleras un tren y luego lo quieres frenar. O al revés, como si está totalmente frenado y te vas de 0 a 100 en medio segundo. Se va a morir alguien, ¿no? Entonces, y lo que yo veo en las empresas es eso. O sea, la maquinaria de la empresa aguanta este ímpetu. Pero luego las personas no. Y ¿cómo ha sido? Y ahí, Juan, hay 2 cosas. Una empresa idealmente crece así, o sea, para arriba, para quienes solo nos escuchan, crece verticalmente. Y tu crecimiento personal es mucho más horizontal, con una inclinación positiva. Vas a ir aprendiendo cosas, pero siempre va a ser así. Es muy difícil que alguien se vaya así, ¿sabes? Idealmente quieres que todos crezcan así, etcétera, pero no, te llevan más tiempo. Y por eso hay que rodearte de un mejor equipo, etcétera. Pero bueno, ese es el primer factor. Y el segundo es que, relacionándome a lo que dices del tren, también hay que agregar las estaciones. O sea, lo mismo que te llevó del punto 0 al punto 100, no es lo mismo que te lleva del 100 al 1000, ¿sabes? Las prácticas, los sistemas, los procesos, la cultura, tu comunicación es completamente distinta. Entonces, justo Gabriel, Elisa, Cristina, siguen o sea, están con nosotros y han sido Nowporters desde el inicio, crearon lo que nosotros le llamamos la Nowports Way, que es la cultura, pero hay muchas otras personas que por alguna u otra razón salieron, ¿no? O era algo que a ellos ya no les encantaba la etapa de la empresa, que ha cambiado, sin duda ha cambiado. No, hemos tenido que tomar decisiones a veces ser más lentos, ¿sabes? No te sé decir exactamente qué cambia, pero no es lo mismo que cuando eres 4 personas, claro. Y también otras que no eran muy buenos vendedores, te pongo un ejemplo, pero no tanto un líder de ventas. Y ahora necesitas esos skills que vayan cambiando. Sí, eso dice mucho, ¿no? Que tienes al mecánico y es tan buen mecánico que lo vuelves jefe de taller. Claro. Y ahora acabas de perder a tu mejor mecánico y tienes un terrible jefe. Y eso es tu error como cofundador y, ¿sabes? Hay muchos aprendizajes detrás de eso. Sí. Con Max y contigo están 50-50, ¿no? Sí. ¿Cómo? O sea, primero, ¿por qué 50-50 exacto? Y segundo, ¿les ha pasado que tienen a lo mejor una lesión dividida? Que yo creo que 1000 veces no pasa nada, es lo más común. ¿Y cómo lo resuelven? Sí. A ver, lo primero, estamos 50 y 50. Yo creo la razón de por qué estamos en 50 y 50 es porque cuando los dos decidimos arrancar Nowports, tuvimos una plática muy honesta en la que decíamos, a ver, ¿es tu proyecto en los próximos 7 años? Por poner un número, ¿no? 10 o 15 años. Sí. El mío también, sí. O sea, los dos tenemos skin in the game, ¿no? Tenemos la piel en el juego por morirnos ahí. No, vamos a dejar todo ahí. Esa era una parte. Y 2, ¿crees que tienes los skills y la capacidad de ejecutar para tener 50%? Y nuestra plática era así, ¿sabes? Yo así, Max, operativamente, yo en la parte de ventas un poco más, ¿sabes? Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos por eso. También acuérdate que hay una cosa que se llama vesting, que es, tú tienes 50 y 50, pero en 4 años lo vas a ir dividiendo. Entonces, si yo fallaba, pues no lo iba a ejecutar todo. Y fue algo que hablamos desde el inicio y hubo cuentas muy claras de dónde él iba a sumar valor y dónde yo iba a sumar valor como cofundador. Pero más allá del por, o sea, mi pregunta va más allá va más, como tienen exactamente el mismo número de equity, ¿qué pasa cuando hay una decisión que alguien tiene que tomar y que no están de acuerdo? ¿Qué pasa todo el tiempo en los negocios? Claro, parte de la confianza también, porque cuando hay un tema operativo o financiero, es más, antes de eso, yo creo que te prometo que no me acuerdo de una vez en la que hemos dicho, yo no estoy de acuerdo, y él que diga, yo tampoco con esto, y digamos, bueno, a ver, sí, nunca ha pasado. Obviamente pasa muchas veces que yo le digo, oye, Max, este tema yo no concuerdo tanto, y él me dirá a mí, ¿no? Poncho, yo creo que pero parte de la confianza, ¿quién de los dos
en base a su contexto, es decir, en cómo conoce la situación de la que estamos decidiendo, y en base a su conocimiento previo es la mejor persona para tomar la decisión, ¿no? Esa es el parteaguas, me encanta. Y en esta, justo ahorita estabas diciendo de las curvas y de qué tanto tú avanzas y qué tanto avanzan las empresas. Tú evidentemente tienes una velocidad altísima en el punto del aprendizaje, ¿no? Sé que lees 25 páginas al día por lo menos, sé que tienes los sábados para llamar a tus contactos o sea, como que estás muy orientado a seguir aprendiendo y teniendo inputs de diferentes lados. ¿Cómo contagias a la empresa de que ellos también, porque ellos son parte de este barco que está para arriba, ellos también tienen que avanzar a esta velocidad, a la que tú lo estás haciendo? Y es que ahí hay un tema relevante también, que es, hay veces que alguien ya entra a la empresa estando acá, en base a un conocimiento, ¿no? No me refiero jerárquicamente, sino en un conocimiento. Ellos saben mucho, pero no conocen lo de abajo, de dónde viene la empresa, etcétera, contexto histórico, nuestro producto. Y también tienes que aprender de eso, ¿sabes? Como aprender o desaprender muchas cosas para poder ejecutar bien en la startup. Por eso hay veces que traer al CEO de 25 años no te va a dar el efecto que tú quieres si no hay un esfuerzo cultural y un fit cultural, ¿sabes? Y muchas cosas técnicas, no técnicas más bien, que tienes que aprender de cómo es la cultura en Outwards, cómo nos gusta hacer las cosas, movernos rápido, etc. ¿Ok? Te pongo eso de ejemplo porque yo creo que una de las mayores tenemos solo 3 valores en Outwards. Uno es, nos gusta lo que hacemos. 2, vamos una milla extra. Siempre del 100 vamos una milla extra más, ¿no? Y 3, confiamos en las personas. Esos son los 3, no hay más, ¿sabes? Y le llamamos la Nowports Way. Y cuando se empieza a vivir eso, abres una vulnerabilidad muy fuerte en la gente de, sabes que yo vengo aquí a aprender también, no nada más a enseñar, sino vengo a aprender, y eso lo haces más en intercambios casuales, ¿sabes? Teniendo una cultura en la que tú puedes decir, oigan, ¿sabe qué? Esto no sé cómo se hace, cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es su recomendación, etcétera? Ok, me gusta. Y en el tema de la contratación, hace un año eran 76 personas, querían ser 500 para junio de 2022, ya son 700. Sí. Bueno, en el momento de la grabación, porque Sí. nunca va a salir muchísimo después. A lo mejor todos ya no sirven, ¿no? Ya después que lo veo, ya Nowports ya salieron las dos ahí, apenas platicando. ¿Cómo contratas al mayoreo? Porque, no, se está cayendo, porque contratar es algo tan uno a uno y tan personal, esta persona tiene el fit, tiene las skills, pero a la vez la empresa dice que necesito contratar a 100 personas a la semana, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, ir de 0 a 700 suena como un súper reto. Y es un reto, ¿no? Cultural, sobre todo, diría yo. Pero a nivel trabajo, yo creo que debes empoderar al 100% a 2 equipos. Uno, al equipo de people o el equipo de recursos humanos para poder ejecutar las búsquedas y tratar de encontrar a alguien que haga fit cultural, etcétera. Pero también a los equipos locales. Si consideras que tenemos 12 oficinas, ya son alrededor de 70 empleados por oficina. Si así lo vives, que es un súper número, ¿no? Pero luego tienes líderes medios, ¿sabes? Te empiezas a dar cuenta que a lo mejor ya el número por líder no es tan grande, es un número mucho más razonable, y que ojalá y sea un número en el que se puede manejar todavía la cultura. O sea, en el que alguien entre y se le pueda dedicar el tiempo suficiente a explicarle cómo en Nowports, qué valores queremos vivir, cómo no queremos hacer las cosas, etcétera, ¿no? Totalmente. Oye, ahorita justo que dijiste que no, es que te traes al CEO de 30 años y tú tienes 23. ¿Te ha pasado, o sea, has tenido algún tema, alguna situación en el tema de la edad y la autoridad? O sea, ¿no? Porque está interesante, ¿no? Cómo tienes gente que está a tu cargo, que a lo mejor lleva 25 años en la industria, que a lo mejor su ego es gigantesco, y no solamente por lo que sabe y lo que conoce, sino por la edad. Sí. ¿Te has topado con algo así o ha sido complicado? No tanto, internamente en la empresa te diría que no, porque pues es que también cuando contratamos, yo creo que el factor más clave es la cultura, el fit cultural. Y si percibimos algo de eso, no por mí en lo absoluto, sino de alguien que no está tan dispuesto a aprender y un poco a desaprender. No recuerdo de un caso en el que diga que hubo un tema con mi edad. Claro que hay miles de veces que hay un tema con mi opinión, ¿no? Y puede ser relacionada a mi edad, pero eso ya es normal, porque de ahí discutimos y parte del respeto, etcétera. Bueno, pues o sea, es muy gratificante saber eso, ¿no? O sea, que toda la gente que está ahí, es más bien la opinión, que es
mal que o como que frene y diga, oye, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Yo tengo otro, Claro. yo tengo otro, que por mi edad, que eso debería de ser. Sí, y hay veces que, de verdad, de nuestro equipo de practicantes han salido proyectos que son el futuro de Nowports, como una cosa que lanzamos que se llama Nowpoints, que cada vuelo, más bien cada embarque, acumulas puntos con nosotros, etcétera, ¿no? Salen ideas de todos lados para cambiar una industria que venía siendo la misma por más de 70 años. Me encanta. Oye, y dime algo que creo que la mayoría de los fundadores tienen este tema. Y es que, ¿dónde está la división? Y cómo sabes, si tú eres el fundador y además tú eres el director general, cuánto te pagas y cada cuánto te das un aumento y cuántos bonos te das, ¿no? O sea, siento que ahí siempre va a haber un conflicto de interés, ¿no? El círculo del que te hablaba, que recurrí mucho durante la pandemia, ese diciembre negro, etcétera, ¿no? De fundadores y te contextualiza mucho a qué está bien y qué está mal, ¿sabes? En cuanto a sueldos, en cuanto a bonos, no sé, compensación, de todo, viajes, hoteles, ¿en qué hotel te quedas? O sea, ellos te dicen como, oye, te pasaste que te quedaste aquí. No, pues te vas dando recomendaciones. Por ejemplo, antes de volar a Ciudad de México le dices, oye, ¿tú dónde te quedas, sabes? Y ok, yo me quedo ahí. Bueno, haces un benchmark. Creo que Vas escalando. sí, creo que diría que todo parte de benchmarks. Ahora esta etapa también ya tienes un consejo, un board en la empresa. Y el board te va recomendando muchas cosas, ¿no? Incluso ellos te dicen, oye, el sueldo es bajo, hay que subirlo, ¿sabes? Todo para alinear intereses. Ok. Sí, está bueno, porque si no, sí, siempre está como este conflicto. Ahora, ustedes son, o sea, tengo entendido que son 100% remotos, pero también tienen oficinas. Sí. ¿A ti te gusta mucho ir a la oficina como para que la gente vea que estás ahí? ¿Cómo funciona? Es un tema híbrido y sobre todo es, ¿cómo le haces? Porque creo que es muy fácil decir una empresa chiquita como Mercado Libre, por ejemplo, somos remotos desde toda la vida, ¿no? Por la pandemia. Y es muy fácil decir, sean remotos, porque el remoto es padrísimo y es flexible. Pero cuando tienes 700 personas en una empresa, ¿cómo funciona ese remoto? ¿Qué cambia? Y cómo la gente puede ser remoto incluso con una empresa tan grande. Yo creo que no cambia mucho siempre y cuando tengas, confianza en el equipo. No que tú confíes en el equipo, sino también que el equipo confíe el uno con el otro, etcétera, ¿sabes? No me refiero de como fundador confiar en la gente. No, me refiero más a algo efectivo que es confiar en el que está trabajando al lado tuyo. Por ejemplo, el de operaciones con el de ventas, etcétera. Y tener buenos líderes que generan esa confianza, ¿no? Que entregan sus KPIs y su planificación y sistemas. ¿Usas KPIs o OKRs? Sí, KPIs y OKRs. Los dos. Sí, al final del día KPIs son contenedores y revenue. Y nuestros OKRs es cómo llegamos a los contenedores y revenue mientras mantenemos una buena cultura. Así es como usamos los OKRs. Usas los OKRs para el desempeño particular de cada equipo. Exacto, de cada equipo y de cada persona y ya después el acumulado es esto. Okay. Y sé que también, bueno, eres un fanático de medir las cosas, ¿no? Y que le achacas bastante del éxito a que desde siempre has medido muchas cosas. ¿Cuáles son esos 5 indicadores más importantes que miden? Hoy se empieza a convertir como en una matriz más difícil de decirte solo estos 5 porque ya mides retención y mides, ¿sabes? Pero si hablo nada más de growth o de adquisición, por así decirlo, es número de prospecciones. ¿Cuántas prospecciones estamos haciendo por llamada? De ellas, por semana. De ellas, ¿cuántas agendamos una reunión? ¿Sabes? De esas reuniones, ¿cuántos piden una cotización? De la cotización, ¿cuántos cerramos? ¿Sabes? Entonces, ¿cuántos clientes nuevos tenemos este mes? De esos clientes nuevos, ¿qué tipo de cliente y qué industria es? Para más o menos saber cuántos contenedores van a traer por mes. ¿Me explico? ¿Y ese es el proceso de ventas? O sea, tu proceso de ventas normal es como cold calling. Sí, 100% outbound. Un equipo de SDRs que ahora son unos cracks. Solo el mes pasado trajimos más de 400 empresas en un solo mes. Y esas empresas casi siempre son medium and big enterprises, ¿no? Empresas medianas y grandes que operan en múltiples países, etc. Entonces, SDRs que le agendan reuniones o oportunidades a los account executives que son quienes se encargan de cerrar. O sea que si yo entro a la plataforma, desde ahí sí puedo entrar. O sea, no tiene que ser a través de esto. Es claro. Para outbound, para conseguir más y más clientes. Ahora, el tema de la educación, justo te quería preguntar, porque sé que gran parte de lo que aprendiste a programar fue en YouTube, pero obviamente conforme vas creciendo, como la creación de Nowports, pues el conocimiento que requieres es alto. ¿Dónde aprendes ahorita? Ahorita, 2 tipos de aprendizajes, ¿no? Uno, el técnico,
El técnico, la realidad es que mucho de universidades. Por ejemplo, ahora me voy a un curso de Harvard de 3 semanas de liderando organizaciones a gran escala, ¿no? Así se llama. Y hace 3 semanas terminé un curso en Harvard de finanzas corporativas, porque era una de las debilidades que yo veía como CEO para poder llevar la empresa pública en algún momento, ¿sabes? Entonces, el técnico, mucho de academia, de YouTube, ¿sabes? Libros, etcétera, lo tradicional, por así decirlo. Pero creo que hay una etapa en la que lo no técnico se convierte en más importante para un cofundador y un CEO, que es mucho, diría que lo que hicimos ayer, ¿sabes? Tratar de rodearte de gente que ves que tiene un impacto fuerte, que tiene buenos soft skills, ¿sabes? Y empezar a escuchar sus perspectivas, qué opinan de ciertos temas. Tener coach, tengo 3 coaches semanales sí o sí, todas las semanas. 3 diferentes personas o 3 diferentes personas. Y tratar de rodearme o de contextualizarme lo más posible, ¿no? y el coach te hace este seguimiento más, me imagino que es un medio entre un psicólogo y una persona que te orienta en el mundo del negocio. Mira, los 3 coaches, uno es estrategia, es un coach que antes entrenaba atletas, ¿ok? Entonces es mucho de, vamos a hacer esto y esto, por 10 días vamos a seguir esta rutina, ¿sabes? Te establece una rutina de liderazgo, de cómo manejas la estrategia a nivel global, ¿sabes? Sí. Luego, el segundo es un psicólogo al 100%. Lo utilizo mucho más a tema de mental health, de poder estar balanceado, ¿sabes? De Terapia normal. exacto. Diría que terapia normal, pero lo bueno es que era CMO de una empresa que hoy en día cotiza público. Entonces, muchos de mis temas personales son corporativos también, o sea, o son de Nowports. Entonces, por eso me hallé muy bien con él. Y el tercer coach es más de valores, no de cosas de estrategia, sino de cosas más soft dentro de la empresa, pero ya 100% de Nowports, ¿no? Valores, cómo podemos tener una mejor cultura, etcétera. De hecho, la verdad, por temas de... Bueno, sí, él se llama Daniel Cueva, trabaja en Google. Ah, buenísimo. Sí. Ah, qué coincidencia. Buenísimo. Y veo que también estás como muy activo en creación de contenido. Sí. Me llama mucho la atención, ¿no? Porque normalmente, pues, la creación de contenido, tú sobre todo en LinkedIn, Sí. la creación de contenido al final, pues, eres un founder, estás súper ocupado y como que van dejando de escribir y de expresarse de esa manera. ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Y qué te da también a nivel negocio? Sí. A mí me encanta venir contigo, o sea, venir al podcast de Juan, porque yo sé que me ayuda a llegar a una audiencia distinta a la que llevo en LinkedIn. En LinkedIn considero que tengo un buen impacto. No diría que el mayor, pero tengo un buen impacto porque es un medio muy empresarial. Entonces ahí publico casi diario, o diario prácticamente, para poder llegar a prospectos. Y funcionaba muy bien en su momento. Había un punto en Upworks en el que yo me dedicaba a vender casi de tiempo completo durante la pandemia y LinkedIn era uno de los medios donde más llegaba a ejecutivos, ¿sabes? Y ahí empezó la práctica, publicando notas y publicando pensamientos y todo esto, ¿no? Ahora, hoy en día me interesan mucho más otras redes como Twitter, como Instagram, LinkedIn también, pero ya otros temas que es mucho más de atracción de talento y creación de marca. No hay algo tangible. Y de hecho te diría que hay algo de ego también. Es normal, ¿no? A mí me encanta compartir aprendizajes y qué hicimos mal, ¿sabes? Como mostrar una vulnerabilidad que habla de nuestra cultura interna. Pero pues también lo haces porque te gusta conocer más gente y poder atraer al siguiente líder de Nowports a través de estas interacciones, etcétera. Nos hemos sorprendido de la cantidad de gente de Nowporters que nos escucharon en algún podcast, etcétera. Sí, todos somos víctimas de la dopamina que nos dan de todo las redes, ¿no? Dices que nunca hay reuniones de más de 45 minutos en Upwork. Sí, no. La pregunta que te tengo yo aquí es personal. Mi equipo estaría maravillado de hacer eso. ¿Cómo le haces? O sea, no hay ningún tema que digas, este tema tenemos que hablar 1 hora y media. Es que no sé, ¿eh? Te podría decir que no. Y antes era 45 minutos. Hoy te puedo decir que son 30 minutos. Y me encantaría que en algún momento sean menos. No por no querer tener reuniones. A mí me encanta poder pasar tiempo con el equipo y hablar, pero no son reuniones formales. Es mucho más interacciones. Cuando tocamos un tema fuerte, ¿no? Pues dígase una planificación anual, etcétera. Todos enviamos el contenido antes, todos los materiales de la reunión, y nada más nos sentamos a ver dudas, alguien tiene algún comentario, pero se vuelve mucho más objetiva. Yo creo que
el éxito de una reunión se mide con cuánto la preparaste antes, ¿sabes? Parecido al podcast, ¿no? Lo hablábamos hace rato. Si vas a un podcast en el que hubo un research anterior, te vas a evitar muchas preguntas que terminan siendo reiterativas, etc. Lo mismo yo lo veo en la reunión. Totalmente. Ahora, ahí te va, porque esta es la última pregunta y creo que de todo lo que has hecho, es de las que más me importa. Vaya. No vas a saber ni por dónde te caigo aquí. ¿Tuviste novia? ¿Tenías novia? Y sé que andabas con ella desde antes de Nowport. Sí. Y pues, obviamente cuando no existía Nowport la veías diario y luego la veías 3 o 4 veces al mes. Sí. ¿Cómo lograste esto? O sea, esto me parece más impresionante que el unicornio. Sí. Oye, no, obviamente, yo creo que en cada edad y cada periodo que tienes en tu vida vas teniendo prioridades, ¿no? Y las relaciones que tienes, en mi opinión, nunca deben ser un sacrificio en los objetivos que tienes a nivel profesional, laboral. Yo valoro mucho lo laboral hoy y mis próximos 10 años de vida, ¿sabes? Entonces, creo que había un mutuo acuerdo de que entendíamos cuál era la prioridad del otro. Obviamente, eso no lo hace más fácil, al contrario, creo que lo hace más difícil. La cruda realidad de, bueno, la prioridad de Juan es esta, ¿sabes? Y su día a día va a ser este. Pero, bueno, y luego entró la etapa de Hypergrowth de Nowports, creo yo, donde me tocaba, bueno, hoy en día me toca viajar 26 de 30 días del mes, ¿no? Y ahí era difícil mantenerla. Y bueno, hay un momento en el que los dos tienen que evaluar, bueno, a mí me gustaría estar en una relación en la que voy a estar mucho más tiempo, ¿no? O no voy a estar, etcétera. Y tienes que separar o seguir en ese camino, ¿no? Buenísimo. Pocho, eres un fregón. Te agradezco por la invitación. No, hombre, yo creo que todo el mundo te lo debe decir. Estás impresionante. Desde que empezaste a hacer tu research me pareció impresionante. Cuando invitas a alguien a un episodio, pues te gusta lo de afuera, ¿no? Y por eso invitas a la gente. No vas a hacer un research de todo el mundo. Te gusta la cáscara de la manzana y dices, esto tiene un buen sentido esta manzana, vamos a invitarla al podcast. Pero cuando ya te dijeron que sí y te pones a hacer un research y te comes la manzana, hay veces que la cáscara está muy bonita y la manzana no está buena. Y en tu caso, fue impresionante darme cuenta de todo lo que has hecho a la corta edad y la manera en la que piensas. Y sobre todo, y lo vi ayer también, toda la parte que no tiene nada que ver con dinero, que es y con negocio, que es, güey, que eres un tipazo y que eres chill y que es fácil y que, ¿no? O sea, es todo cool contigo y te veo y es increíble. Así que, de verdad que mil gracias por venir, valoro muchísimo tu tiempo. Gracias por entregárnoslo y por entregarnos esta también masterclass y esta honestidad muy cañona de todo lo que estás haciendo y evidentemente vas a seguir. No, te agradezco y en verdad te lo dije ayer, creo que conectamos increíble y ojalá y Nowport siga creciendo y podamos aportar más en un siguiente capítulo, algo que hagamos, ¿no? Güey, como veo yo este crecimiento tuyo, todo mi research se va a quedar viejito en... Ojalá, sería bueno. No, pero en verdad muchas gracias por la invitación. No, buenísimo, muchísimas gracias a ti. Gente, pues bueno, estuvo rudísimo, estoy bien contento, espero que hayan aprendido muchísimo de Poncho. No se olviden, por favor, maldita sea, como yo voy a hablar de aquí, que ve el capítulo, que los que hacen, ven el capítulo y no le dan like. No le dan like o no se suscriben, no le dan follow en Spotify. Esta es mi moneda social, denme esa dopamina, eso es denme esa dopamina, es la única que necesito. Esto es gratuitamente gratis. Nada más tienen que picarle, sí, quiero estar suscrito, quiero campanita, comentar, están guapísimos. Eso es lo que quiero que hagan. Entonces, por favor, si quieren que esto siga, píquenle al botón para que pueda seguir teniendo invitados de la talla de Poncho y seguir aprendiendo así de increíble. Muchísimas gracias. Ya está. Recibí una llamada de una cadena de hoteles y me ofrecieron lo que hasta ese momento era un dinero. Dije, es que yo no me quedo en tus hoteles porque tu marca y la mía no hacen match. A mí me va a perjudicar colaborar con una marca como la tuya.